Imagina estar encerrado en una celda de apenas 2 metros de ancho. A tu alrededor solo hay hormigón y acero. Si miras por la pequeña ventana, lo único que ves es agua. Kilómetros de agua helada en todas las direcciones. Corrientes que pueden arrastrarte al fondo del océano en minutos. Y más allá del agua, a solo 2 kilómetros, puedes ver las luces de San Francisco. La libertad está ahí, tan cerca que casi puedes tocarla, pero tan lejos que nadie ha logrado alcanzarla. Bienvenidos a Mentes Ancestrales. Hoy vamos a hablar de la fuga más legendaria de la historia. Una fuga que desafió toda lógica. Una fuga que lleva más de 60 años sin resolverse. Y una pregunta que sigue atormentando al FBI hasta el día de hoy. ¿Sobrevivieron o murieron en el intento? Quédate hasta el final, porque el desenlace de esta historia es algo que no te vas a esperar. Estamos hablando de Alcatraz, La Roca, la prisión federal más temida de los Estados Unidos. Construida sobre una isla rocosa en medio de la bahía de San Francisco, Alcatraz fue diseñada con un único propósito: encerrar a los criminales más peligrosos del país en un lugar del que fuera absolutamente imposible escapar. Y durante casi 3 décadas, lo fue. Alcatraz abrió como prisión federal en 1934. Por sus celdas pasaron nombres que hoy son leyenda: Al Capone, el rey del crimen organizado; George Machine Gun Kelly, uno de los criminales más buscados de la era de la prohibición; Robert Stroud, el famoso hombre de los pájaros de Alcatraz. Todos llegaron creyendo que encontrarían la manera de salir. Ninguno lo logró. El sistema de seguridad parecía invencible. Recuentos cada media hora, detectores de metal en cada pasillo, guardias armados las 24 horas, y el agua de la bahía como barrera definitiva. Temperaturas que rara vez superaban los 12 grados centígrados, corrientes violentas que empujaban hacia mar abierto. Antes de junio de 1962, 14 intentos de fuga habían fracasado. Algunos fugitivos fueron recapturados, otros desaparecieron en las aguas y se asumió que se habían ahogado. Y entonces llegaron 3 hombres que iban a cambiar la historia para siempre. Frank Morris era diferente. Con un coeficiente intelectual de 133, estaba muy por encima de la media. Huérfano desde la infancia, había pasado por hogares de acogida y reformatorios desde los 11 años. A los 20, ya había escapado de varias prisiones estatales. Las autoridades lo consideraban tan peligroso y escurridizo que lo enviaron a Alcatraz en enero de 1960. El mensaje era claro: de aquí no sales. Pero Frank Morris no aceptaba un no por respuesta. Poco después conoció a los hermanos John y Clarence Anglin, 2 hermanos de Georgia que habían crecido trabajando en los campos y compartían con Morris algo fundamental: un historial de intentos de fuga y una determinación inquebrantable. Había un cuarto hombre, Allen West, que ocupaba una celda cercana. West fue parte esencial de la planificación, pero su papel en la noche decisiva sería muy diferente al de sus compañeros. Durante meses, los 4 mantuvieron una fachada de presos modelo. Obedecían las reglas, no causaban problemas, pero detrás de esa fachada estaban gestando el plan de fuga más elaborado que Alcatraz había visto jamás. Y lo hicieron con cucharas. El plan era tan audaz como brillante. Morris descubrió que las rejillas de ventilación en la parte trasera de las celdas estaban rodeadas de hormigón deteriorado por la humedad y la sal del océano. Si ensanchaban esas aberturas, accederían a un corredor de servicio que conducía al techo del edificio. Cada noche, después del último recuento, se turnaban para excavar. Sus herramientas eran cucharas robadas del comedor, afiladas y modificadas.
También fabricaron un taladro improvisado con el motor de una aspiradora robada del taller. Trabajaban en la oscuridad, milímetro a milímetro, noche tras noche. El ruido era un problema enorme. Cualquier sonido podía alertar a los guardias. Morris ideó una solución ingeniosa. Programaban las sesiones durante la hora de música, cuando los presos tocaban instrumentos. Acordeones y guitarras enmascaraban el raspado del hormigón. Pero excavar era solo una parte. Necesitaban ocultar los agujeros durante el día, así que fabricaron rejillas falsas con cartón pintado, prácticamente indistinguibles de las originales. También necesitaban ganar tiempo durante la fuga nocturna, porque los guardias hacían recuentos regulares. Y aquí es donde el genio de Morris brilló con más fuerza. Fabricaron cabezas falsas usando jabón, papel higiénico, cemento del taller y pintura. Esculpieron réplicas asombrosamente realistas de sus propios rostros. Les añadieron cabello real recogido de la barbería. Colocadas sobre las almohadas y cubiertas con sábanas, eran lo suficientemente convincentes para engañar a los guardias en la penumbra de las celdas. El tercer problema era el más grande: el agua. Necesitaban cruzar casi 2 kilómetros de bahía helada. Fabricaron una balsa inflable y chalecos salvavidas usando más de 50 impermeables conseguidos intercambiando favores con otros presos. Los sellaron con pegamento y calor, creando una balsa rudimentaria pero funcional. Incluso fabricaron remos con madera robada. Todo el proceso duró más de 6 meses. 6 meses de trabajo clandestino, de nervios de acero, de actuar con normalidad durante el día, mientras por las noches desmantelaban la prisión más segura del mundo, pieza por pieza. La noche del 11 de junio de 1962, todo estaba listo. Después del recuento de las 9:30, Morris y los hermanos Anglin colocaron las cabezas falsas en sus camas. Se deslizaron por los agujeros y accedieron al corredor de servicio. Desde allí, treparon por las tuberías hasta el techo del bloque de celdas. Allen West no pudo salir. La rejilla de su celda no cedía. Había reforzado su abertura con cemento días antes para disimular, y ahora no lograba romperla. Cuando finalmente lo consiguió y llegó al techo, los otros 3 habían desaparecido. West regresó a su celda. La fuga continuó sin él. Morris y los Anglin cruzaron el techo, descendieron por una tubería exterior de 15 metros, escalaron las vallas perimetrales y llegaron a la costa noreste de la isla. Inflaron la balsa, se pusieron los chalecos y se adentraron en las aguas oscuras de la bahía. Y entonces, desaparecieron. A la mañana siguiente, durante el recuento de las 7, los guardias descubrieron las cabezas falsas. La alarma se activó de inmediato. Se lanzó la mayor operación de búsqueda en la historia de Alcatraz. Helicópteros, lanchas de la Guardia Costera, equipos del FBI rastrearon cada centímetro de la bahía. Encontraron restos, un remo improvisado, fragmentos de la balsa, un paquete con fotografías y documentos de los hermanos Anglin flotando cerca de la isla Ángel, pero ni un solo cuerpo, ni ese día, ni la semana siguiente, ni nunca. El FBI investigó durante 17 años antes de cerrar el caso en 1979, concluyendo que probablemente se ahogaron, pero nunca encontraron los cuerpos, y sin cuerpos no hay certeza. A lo largo de las décadas surgieron pruebas inquietantes. En 2013, los medios revelaron una carta supuestamente escrita por John Anglin, enviada a la policía de San Francisco. Afirmaba que los 3 habían sobrevivido. Frank Morris había fallecido en 2008 y Clarence en 2011, pero él seguía vivo. Pedía atención médica a cambio de entregarse. El FBI confirmó la existencia de la carta, pero no pudo verificar su autenticidad. La familia Anglin siempre creyó que sobrevivieron. Afirmaron haber recibido tarjetas de Navidad sin remitente durante años. Presentaron una fotografía tomada supuestamente en Brasil en 1975 que mostraba a 2 hombres con un parecido asombroso a John y Clarence.
Los US Marshals, a diferencia del FBI, mantienen el caso oficialmente abierto hasta hoy. Nunca han declarado a los fugitivos como fallecidos y confirman que siguen investigando pistas activas. Alcatraz cerró como prisión en marzo de 1963, 9 meses después de la fuga. Citaron los altos costos de mantenimiento, pero muchos creen que la fuga destruyó el mito de invencibilidad que justificaba su existencia. Hoy, más de 60 años después, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Murieron en las aguas heladas aquella noche? ¿O lograron lo imposible? ¿Están en algún lugar del mundo con nombres nuevos, guardando el secreto más grande de la historia criminal estadounidense? 3 hombres entraron al agua. Ninguno fue visto de nuevo. Y eso es lo que hace de esta la fuga más fascinante jamás intentada. No sabemos cómo termina, y quizás nunca lo sabremos. Y hasta aquí el vídeo de hoy en Mentes Ancestrales. Déjame saber en los comentarios qué crees tú. ¿Sobrevivieron o no? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo, porque cada semana traemos historias reales que desafían la imaginación. Nos vemos en el próximo vídeo.